En los últimos días, el derecho disciplinario ha tenido grandes controversias. Toda vez que a una semana de entrar en vigencia el Código General Disciplinario, se presentó una nueva ley en el Congreso, la cual es la Ley 2094-2021, la cual cambió significativamente ciertas normas de este código, como también aplazó su vigencia. Entonces, tendremos que revisar cuándo empieza a regir esta nueva norma, qué aspectos importantes cambió, si es cierto que la Procuraduría quedó con superpoderes, como también que los roles de investigación y juzgamiento se deben adelantar por dos sujetos distintos. Mi nombre es Cristian Salazar y para responder a todas estas preguntas vamos a tener una importante charla. A continuación, quiero presentarles al abogado Jaime Andrés López, el cual es un destacado litigante y escritor en materia disciplinaria, el cual nos va a aclarar todas estas dudas que hemos tenido sobre esta temática. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Jaime Andrés. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Buenos días, doctor Cristian David Salazar. Muy buenos días. Quiero darle los agradecimientos por haberme invitado a esta charla tan maravillosa con los funcionarios, con contratistas, en primera instancia del municipio de Manizales, y a todos aquellos funcionarios de los entes descentralizados, de la rama judicial, de órganos de control, e incluso si hay alguno de la Procuraduría. Qué bueno poder compartir con todos ustedes este espacio de reflexión, de análisis, de interpretación de lo que está viviendo hoy el sistema disciplinario. Agradecerle muy especialmente a usted, doctor Cristian, por la invitación, al señor alcalde por permitir estos espacios. Y digamos que como el tiempo es corto, sin más preámbulos, pues iniciar esta charla de derecho disciplinario, de esta rama del derecho que, aunque algunos estudiosos del derecho pues no la reconocen como autónoma e independiente, todavía algunos se niegan a reconocer que ha nacido una nueva rama del derecho que se llama derecho disciplinario, autónoma, independiente, pues porque tiene su propia dogmática, porque tiene sus propias autoridades, tiene su propia normatividad, su propio sistema. Pues digamos, la mayoría de los que escribimos derecho disciplinario hoy coincidimos en que efectivamente es una rama autónoma e independiente del derecho, el derecho disciplinario, que planteo yo hoy está pasando por un difícil momento a nivel jurídico, porque les digo la verdad, y de eso es lo que vamos a hablar, y vamos a tratar de desenredar un poco lo que estamos viviendo en materia disciplinaria en estos momentos. Se los confieso, ni siquiera en la Procuraduría General de la Nación hoy han podido entender muchas figuras de las que se implementaron con la calientica, la recién expedida Ley 2094 del año 2020. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de derecho disciplinario. A nivel general, podríamos decir que el derecho disciplinario es esa rama del derecho que se encarga de regular pues, todo el procedimiento, se encarga de regular el régimen de faltas y de sanciones, los comportamientos que podrían ser reprochables de quienes ejercen función pública, sean servidores públicos en todas sus modalidades y particulares que ejercen función pública. Y también determina cuáles son esas autoridades disciplinarias encargadas de investigar y de imponer las sanciones disciplinarias que están establecidas en la ley. En este caso específico, la ley nos habla de tres autoridades disciplinarias, que es las oficinas de control interno disciplinario, que para el caso específico del municipio de Manizales está en cabeza del doctor Cristian David Salazar, las personerías municipales y distritales, que tienen competencia para investigar y sancionar a funcionarios elegidos, funcionarios del orden municipal del respectivo municipio, y la Procuraduría General de la Nación, que tiene ese poder preferente de investigar y sancionar a todo tipo de servidor público y particular que ejerza función pública a través de las procuradurías provinciales, regionales y las delegadas en la ciudad de Bogotá. Todos los servidores públicos están sujetos a un régimen disciplinario, todos son sujetos disciplinables y hay todo un paquete de faltas y de sanciones establecidas en el código o en la ley disciplinaria. Sanciones disciplinarias que pueden ir desde una amonestación
una multa, una suspensión e incluso hasta una destitución y una inhabilidad para ejercer función pública de 10 a 20 años. Digamos que en Colombia el derecho disciplinario ha avanzado, y digamos que comparado con nuestra región, es decir, con Latinoamérica, el derecho disciplinario en Colombia podría decirse que es un modelo o es pionero con respecto a lo que se denomina derecho disciplinario en otros países como Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina. Nosotros vamos más adelante, de hecho les cuento algo anecdótico que está pues en los textos, y es que el primer código disciplinario, es decir, la primera compilación de normas en materia disciplinaria en nuestra región fue la de Colombia, a través de la Ley 200 de 1995, que se expide el Código Disciplinario Único con la Ley 200. Bien, con posterioridad sale la Ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, una norma ya de hace 19 años, y es una norma que hoy sigue vigente, se sigue aplicando. Digamos que las dificultades que tenemos en estos momentos en materia disciplinaria es que tenemos en el sistema disciplinario 3 leyes aplicables al sistema disciplinario, y en estos momentos hay una gran confusión porque no sabemos frente a qué figura aplicar qué ley. Tenemos la primera ley, que es la ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, que la ley 1952 es la ley del año 2019, que es la que adopta el Código General Disciplinario y que deroga la 734 del 2002, es decir, con la ley 1952 del 2019 hay un primer intento de derogar esa ley 734 del 2002, y en el año 2019 se decía que ese Código General Disciplinario entraba a regir el 28 de mayo del año 2019, y todos estábamos preparados para que entrara a regir esa 1952, es decir, ese Código General Disciplinario, en mayo del 2019, y paradójicamente una ley que no tiene nada que ver con derecho disciplinario, que es la ley del Plan de Desarrollo Nacional, aplaza la entrada en vigencia de la 1952, amplía la vigencia de la ley 734, y esa ley de Plan de Desarrollo en el año 2019 dice que la ley 1952 del año 2019 entraría a regir el 1 de julio del año 2021, es decir, hace 15 días. Estábamos preparados para que entrara a regir la ley 1952 del año 2019, el 1 de julio del 2021, que tuvo unos cambios significativos de los cuales vamos a hablar ahorita rápidamente. Sin embargo, antes del 1 de julio del año 2019, es decir, 2 días antes, se sanciona por parte del presidente de la República una ley que se aprueba en el Congreso, que es la ley 2094 del año 2021, y dice que no, que sigue en vigencia la 734 del 2002 durante 9 meses más, es decir, hasta el 29 de marzo del año 2022. Pero dice que entran a regir de manera inmediata algunas figuras y deja viva la 734. Entonces, yo no sé si ustedes me han entendido lo que dije, ni siquiera yo me he podido entender, y ni en la Procuraduría han podido entender la locura en la que está el sistema disciplinario hoy en Colombia. Porque hoy tenemos 3 leyes, ojo, 734 del 2002, 1952 del 2019 y 2094 del año 2021, 3 leyes rigiendo el sistema disciplinario en Colombia. ¿Y por qué se dio esto? Con la vigencia de 734 del 2002 durante los 19 años, pues siempre, digamos, desde su expedición y entrada en vigencia, ha existido un sistema inquisitivo en el proceso disciplinario. ¿Qué es el sistema inquisitivo? Cuando el funcionario que te investiga, el funcionario te acusa
el funcionario te decreta pruebas, te practica pruebas, te decide nulidades, es el mismo funcionario que te decide la causa. Es un solo juez disciplinario que investiga, que acusa y que decide. Y la pelea en materia disciplinaria es el del implicado con ese juez disciplinario. Es una pelea entre dos, es un sistema inquisitivo que para los procesalistas pues es el sistema que más vulnera derechos fundamentales de los investigados. Y ahí había un problema grandísimo en el sistema disciplinario, el sistema inquisitivo. Y había un segundo problema que nació en el año más o menos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Y es la famosa competencia para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular que tenía la Procuraduría General de la Nación y que iba en contravía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que solo puede suspenderle derechos políticos a los funcionarios elegidos por voto popular un juez penal. Haciendo una interpretación un poco más extensiva, eliminan la palabra penal, pero en todo caso tiene que ser un juez el que suspenda, el que le quite los derechos políticos a una persona, y más si es un servidor público elegido por voto popular. La Procuraduría no es juez. Entonces, en virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos, pues la Procuraduría, el procurador, los procuradores delegados no tendrían competencia para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Entonces, dos grandes problemas que viola, digamos, ese principio de imparcialidad, ese principio de presunción de inocencia, ese debido proceso, porque debería de haber separación de roles entre la investigación, entre la acusación y el juzgamiento. Y el segundo problema que tenía el sistema disciplinario era la competencia que se le había otorgado a la Procuraduría para suspender, destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Entonces, ya teniendo claro esos dos grandes problemas del sistema disciplinario, sumado a algunos otros, pero esos dos los más grandes, entonces, pues se supone que una ley de los últimos tiempos tendría que solucionar esos dos grandes problemas del sistema disciplinario. Primero, eliminar un sistema inquisitivo y traer un sistema acusatorio donde haya una separación, digamos, de roles entre investigación, acusación y juzgamiento, y que solucionara el problema de la competencia de la Procuraduría para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Esos dos grandes problemas no fueron solucionados por la ley 1952 del año 2019. Entonces, lo que uno dice es increíble que en Colombia suceda que van a sacar una ley nueva, moderna, que va a pretender solucionar los problemas de un sistema procesal y de un sistema como el sistema disciplinario en Colombia. Expiden la ley 1952 en el año 2019 y no soluciona los dos grandes problemas que tiene el sistema disciplinario, porque no modifica el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo continúa vigente y se continúan violando los derechos fundamentales de los implicados, y dos, se le conserva la competencia a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por eso es que cuando sale el año pasado, sale la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y efectivamente ya a través de sentencia la Corte Interamericana dice: el Estado colombiano está violando los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los procesos disciplinarios, porque hay un sistema inquisitivo que viola principios y derechos fundamentales, porque se viola el principio de jurisdiccionalidad, porque se le está otorgando facultades a una autoridad administrativa para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Entonces, además de que la Corte Interamericana condena al Estado colombiano,
declara la vulneración de derechos fundamentales no solo a Gustavo Petro, sino digamos a todos los que se han visto enfrentados a procesos disciplinarios en Colombia, y más cuando han sido elegidos por voto popular, le ordena al Estado colombiano modificar su sistema disciplinario. Usted para que cese la vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos en Colombia, tiene que modificar su sistema disciplinario. Y modificarlo básicamente en los dos problemas que usted tiene en Colombia: sistema inquisitivo y competencia de la Procuraduría para inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Y entonces el Estado colombiano, digamos, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, que es la Procuradora General de la Nación, que se posesiona el 15 de enero del año 2021, presenta un proyecto de ley en asocio de la mano con el presidente de la República para, según ellos, darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ajustar el sistema disciplinario en Colombia y hacerlo compatible con la Convención Americana. En ese sentido, eliminar un sistema inquisitivo, crear un sistema acusatorio o por lo menos una división de roles entre investigación, acusación y juzgamiento, y eliminar la posibilidad de que la Procuraduría, como funcionarios públicos, puedan destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. ¿Y qué hizo la Procuraduría? Entonces aquí empiezo ya a aterrizar en lo que es la ley 2094 del año 2021, que es polémica, que ha sido discutida, que ha tenido todas las críticas del mundo y que pues no sabemos quién va a solucionar. Yo sigo confiado en que la Corte Constitucional entienda que esta ley no solucionó los problemas del proceso disciplinario, pero sobre todo porque casi que no acató las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como está nuestro sistema disciplinario hoy en Colombia, pues se continúa violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué hizo la Procuraduría General de la Nación ante el Congreso y cuál es la ley que expide el Congreso y que se sancionó el 29 de junio del año 2020? Ellos dicen: frente al problema del sistema inquisitivo, lo vamos a solucionar de la siguiente manera, y esto es lo que trae la ley 2094 del 2020. Antes, el procurador provincial de Manizales, por ponerles un ejemplo, el procurador provincial de Manizales aperturaba indagación preliminar, decretaba pruebas, practicaba pruebas, aperturaba investigación disciplinaria él mismo, seguía decretando pruebas, practicando pruebas de oficio, negaba pruebas, negaba nulidades, y el mismo procurador provincial formulaba pliego de cargos, y el mismo procurador provincial adelantaba todo el juicio disciplinario y él mismo expedía el fallo disciplinario. Una sola persona dentro del proceso, sistema inquisitivo. Entonces, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, ese sistema viola derechos fundamentales, ustedes tienen que cambiar el sistema, cambien, y el sistema que se supone es más garantista es el sistema acusatorio, que es un modelo como el del proceso penal, un sistema acusatorio donde no hay dos, sino tres, es decir, hay un ente investigador y acusador que es la Fiscalía, hay una defensa, un implicado que se defiende, y hay un tercero que es objetivo, imparcial, que es el juez que decide la causa entre la Fiscalía contra el implicado, la defensa. Ese es un sistema acusatorio puro. Lo que quiso hacer la Procuraduría, hablando de un sistema acusatorio, fue decir, mire, aquí lo que hay que hacer para solucionar el problema disciplinario en Colombia es dividir los roles. Un funcionario es el que se va a encargar de investigar, va a decretar pruebas de oficio, va a practicar pruebas y va a llegar hasta el cierre de la investigación, y con el cierre de la investigación, ese mismo funcionario que acaba de investigar decide: si archiva la investigación, murió. Pero si él considera que hay elementos para formular pliego de cargos, él mismo, es decir, el que acaba de hacer todo el proceso de investigación, él formula pliego de cargos. Él expide un acto administrativo de pliego de cargos y se lo entrega a otro funcionario independiente, dice la ley,
a otro funcionario para que sea el encargado de adelantar el juicio disciplinario, es decir, para que adelante el juicio con base en esa imputación que le hace el otro funcionario. Él atiende el proceso, libremente decide si lleva el proceso a través de un proceso verbal o lo lleva por ordinario escritural, y le corre traslado para que presente descargos la defensa, presente pruebas. Él puede seguir decretando pruebas de oficio, alegatos de conclusión, y decide. ¿Y dónde dice la doctora Margarita Cabello Blanco y dónde dicen los congresistas que se protege esa separación de roles, ese principio de imparcialidad, ese debido proceso, ese derecho de defensa? Que porque son dos funcionarios diferentes los que adelantan la causa, uno que es el que investiga y acusa y otro funcionario que es el que adelanta el juicio disciplinario y decide mediante un fallo sancionatorio o absolutorio, pues decide la causa. Eso es lo que nos trae como novedad frente al sistema, que se pasa supuestamente de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y dicen que soluciona el problema. ¿Cuál es mi posición? Jaime Andrés López. Pienso, uno, que eso no es un sistema acusatorio. No sé si sea también un sistema inquisitivo, yo lo he calificado como un sistema mixto y pienso que no protege derechos fundamentales. ¿Por qué? Siendo casi que un sistema inquisitivo, pero es un sistema mixto porque son funcionarios de la misma entidad, es yo con yo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, yo no sé si el doctor Cristian David tenga la resolución 207 del 7 de julio del año 2021, es decir, de hace 8 días, y en esta resolución la Procuraduría General de la Nación dice, mire, para poder hacer la división de trabajo, entonces la división va a ser así para garantizar el sistema acusatorio. La Procuraduría Provincial, en los procesos de competencia de Procuraduría Provincial, la Procuraduría Provincial investiga y formula pliego de cargos y le entrega el proceso a la Procuraduría Regional. La Procuraduría Regional adelanta juicio disciplinario. Los procesos que eran de competencia de la Procuraduría Regional, entonces la Procuraduría Regional investiga y acusa, formula pliego de cargos y le entrega a la delegada en Bogotá el proceso para que la delegada en Bogotá adelante el juicio disciplinario hasta el fallo. Pero ¿por qué no es un sistema acusatorio? Porque son funcionarios de la misma entidad, porque entre funcionarios de la misma entidad hay solidaridad, porque hay colaboración, porque hay comunicación, porque están pagos en la misma nómina, porque están bajo la instrucción de los mismos jefes. Entonces eso es lo mismo. Es diferente, por ejemplo, en el sistema penal, donde la Fiscalía General de la Nación, que es un ente autónomo e independiente, pues totalmente independiente, investiga y acusa a una defensa, a un implicado, y él con su defensa en esa pelea, pues pelean ambos y quien decide es un tercero objetivo e imparcial, que es un juez, pero aquí no. Además, porque mire que en el sistema acusatorio hay 3 partes y en el sistema que acaba de crear el Congreso de la República, en ese famoso sistema acusatorio disciplinario, no hay 3 partes, siguen existiendo 2. El que investiga y acusa está con el implicado hasta la formulación de pliego de cargos, formula pliego y se va, él se va, y queda otra vez 2 partes, el juez disciplinario con la defensa. Entonces, pues aquí no hay un sistema acusatorio puro. Y pues se supone que el problema ya lo solucionó la Procuraduría General de la Nación con esta resolución, se supone, con la distribución de roles entre las diferentes procuradurías. Pero yo sí no quiero estar en los zapatos de mi amigo Cristian David Salazar, que es el secretario de Control Interno Disciplinario, porque debe estar diciendo, bueno, ¿y cómo garantizo yo aquí en mi oficina el sistema acusatorio? ¿Y cómo hago yo para dividir aquí los roles entre investigación, acusación y juzgamiento? Pareciera que él, como secretario de Control Interno Disciplinario, sería el encargado de adelantar el juicio disciplinario y decidir la causa. Pero tendría que tener usted otro funcionario, mi doctor Cristian David, para que le vaya contando al alcalde, otro funcionario con un equipo que sea el que adelante
la primera parte del proceso, es decir, el que adelante la investigación y el que formule el pliego de cargos y se lo entregue a usted para que usted adelante el proceso disciplinario. Y miren ustedes la locura. Entonces la pregunta es, ¿van a obligar a todos los alcaldes del país a crear mínimo otro cargo para que lidere el proceso de investigación y acusación? Y ese cargo tendrá que ser del nivel directivo. Y entonces esa oficina de control interno disciplinario tendrá que estar separada, digámoslo así, como en 2 secciones, y para que haya independencia, ojalá en 2 o 3 pisos, ojalá en dos edificios. Eso es una prueba de que no hay imparcialidad e independencia. Si usted, doctor Cristian David, tiene quien investiga y acusa al lado suyo, pues usted en el juicio disciplinario se va a solidarizar con su compañero. Esto es una locura. Y mire usted que las personerías municipales tienen el mismo problema. Entonces, la doctora Margarita Cabello Blanco creyó que la única autoridad disciplinaria en Colombia es la Procuraduría y parece que solucionó el problema con esta circular. Pero no les ha dicho nada ni a las personerías ni a las oficinas de control interno disciplinario cómo van a dividir ese rol de investigación, acusación y juzgamiento. Y ahí yo les dejo, digamos, como un tipcito o una nota, y es cómo se va a garantizar. ¿O será que se van a inventar algo, pero si no quedó en la ley, pues no podría ser a través de un administrativo, que se inventaran algo, que digan, no, que las oficinas de control interno disciplinario sean las que investiguen y acusen, y a partir del pliego de cargos que sea la Procuraduría la que lleve el juicio disciplinario? Pero si eso no lo dijo la ley, a mí me parece que, y ni siquiera autoriza a la autoridad administrativa para que lo reglamente, pues creería yo que no se podría hacer. Entonces mire que ya estamos descubriendo vacíos, además de la locura que tiene el sistema disciplinario hoy en Colombia, pues también tiene ya hoy vacíos, porque ustedes se van a dar cuenta cuando empiece a rodar el tema, cuando empiecen a entrar las nulidades y cuando empiecen a entrar las nulidades y restablecimientos del derecho y cuando empiecen a entrar los memoriales de los abogados, ustedes van a decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Entonces, ese primer problema se supone que lo solucionó el Congreso de la República, pero yo creo que no lo solucionó bien, me parece que lo hicieron a la carrera y les quedó mal. Y el segundo problema, lo mismo, y es, no, pues entonces, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que quien puede privar de los derechos políticos a un servidor elegido por voto popular es un juez, además se quedan corticos porque es que dice es juez penal, pero como se ha abierto un poquito la puerta, dice, no, pues no tiene que ser penal, podría ser un juez, pero un juez. Ah, no, pues entonces otorguémosle funciones jurisdiccionales a los procuradores para que por arte de magia dejen de ser funcionarios públicos y se conviertan en jueces porque están investidos de funciones jurisdiccionales y así sí puedan destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. Mire, yo quiero confiar en la Corte Constitucional y quiero confiar en que se solucione este problema, pero en mi concepto personal no se solucionó. Yo entiendo que la Procuraduría no se quería despojar de la joya de la corona de sus funciones, porque la Procuraduría General de la Nación tiene muchas funciones, pero la joya de la corona son las funciones disciplinarias y ese poder que ellos tienen con la posibilidad de destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. Entonces, como no se quieren despojar de esa función, algún mago les dijo, hombre, ¿por qué no entonces pidámosle al Congreso que nos otorgue funciones jurisdiccionales y solo para funcionarios elegidos por voto popular investimos de jurisdicción a ese procurador para que ahí sí pueda destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular? Yo creo que esa no era la solución. Yo creo que no es constitucional por el bloque de constitucionalidad del cual hace parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A mí no me vengan a decir que interpretar que un funcionario tiene funciones jurisdiccionales se equipara a lo que dijo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que solo un juez penal puede privar de los derechos políticos a un funcionario elegido por voto popular. Entonces, voy cerrando.
para que abramos el campo de preguntas. Traté de hacer lo más claro posible, pero cierro con las conclusiones y son que esos dos grandes problemas que ha tenido el sistema disciplinario en los últimos años, que no lo solucionó la ley 1952 del año 2019 y que trató de solucionar la ley 2094 del 2021, en mi concepto no se solucionó. En mi concepto, esa ley 2094, que fue aprobada casi que a pupitrazo, rápido, porque había que hacerlo antes del 1 de julio del año 2021, no soluciona esos dos grandes problemas, porque sigue existiendo un sistema inquisitivo, se sigue vulnerando principio de imparcialidad, debido proceso, derecho de defensa, etc. Y pienso yo que tampoco se respeta la Convención Americana sobre Derechos Humanos al otorgarle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, porque con ello no se garantiza el principio de jurisdiccionalidad. Y ese principio de jurisdiccionalidad no es otra cosa que un juez de la República investido de jurisdicción sea el que realice algunas funciones privativas propias de ellos mismos. Pero yo no puedo amanecer funcionario público y anochecer o atardecer juez. Además, por lo siguiente, y creo que fue otro error, un procurador que es funcionario investido de jurisdicción, su fallo es un acto administrativo. Es un acto administrativo supuestamente contenido o carácter jurisdiccional, pero que tiene control judicial ante el juez de lo contencioso administrativo vía nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, ¿qué es eso? Una providencia de quien ejerce funciones jurisdiccionales. Es un acto administrativo y es controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso. Es un híbrido que no lo entendemos ni siquiera nosotros. Entonces, esas son las reflexiones. Quería compartir con ustedes mi concepto frente a esa ley 2094 y decirles que hoy el sistema disciplinario en Colombia tiene un problema gigante, y es esas tres leyes que nos tienen hundidos a todos y que ni siquiera en la Procuraduría han podido entender, ni siquiera saben cómo la van a implementar. Doctor Cristian David, espero haber sido lo más claro posible. Sé que el tiempo nos apremia, pero pues estoy presto a responder las preguntas. Doctor Jaime Andrés, muchísimas gracias por esa excelente disertación. Ahora vienen las preguntas. Me gustaría consultarle cuál es su opinión frente a la estructura de la personería, dando aplicación a ese artículo 13 de la ley 2094. ¿Cuáles son las principales incidencias de esa norma? Claro, ese artículo 13 de la ley 2094 soluciona el problema de las personerías, pero frente a los procesos disciplinarios que estén adelantando contra funcionarios elegidos por voto popular. Y sencillamente lo que están diciendo es, no, de ahora en adelante la competencia para investigar y sancionar funcionarios elegidos por voto popular es privativa de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, yo planteo la problemática que tienen las personerías con respecto a igual problema que las oficinas de control interno disciplinario, es para implementar el sistema acusatorio, porque el sistema acusatorio no es solo para activarlo en procesos contra funcionarios elegidos por voto popular, sino contra todos los servidores públicos. Entonces, las personerías tienen un problema, igual que las oficinas de control interno disciplinario. ¿Cómo hacemos para dividir entonces las funciones de investigación y acusación con la función de juzgamiento? Entonces, no sé si internamente algunas personerías grandes digan, no sé, existe el director de defensa de derechos fundamentales, entonces a él asignémosle la función de investigación y acusación y que formule el pliego de cargos y le entregue el proceso al personero auxiliar o al subpersonero o al vicepersonero, bueno, al segundo en mando, que sea el que adelante el juicio disciplinario. Porque es que recuerden que en el proceso disciplinario hay que garantizarse la doble instancia. Entonces, no podríamos pensar en un sistema donde el personero, que es el último en esa estructura jerárquica de la personería, sea el que conozca el juicio disciplinario, porque él tendría que conocer del recurso de apelación. Entonces,
Entonces, mire, ese digamos es el inconveniente, sobre todo para implementar el sistema. ¿Cuál sistema? El sistema acusatorio, donde un funcionario sea el que investigue y acuse y el otro funcionario sea el que decida la causa o el que adelante, pues, por así decirlo, el juicio disciplinario. Muchas gracias, doctor Jaime Andrés, por su respuesta. Otra pregunta que me parece supremamente importante es acerca de cuál es su opinión acerca de la división de roles que ahora se tienen en las entidades públicas como las oficinas de control disciplinario, como también las personerías municipales, y a su vez que nos diga cuál es su propuesta acerca de un derecho disciplinario ideal que pudiese dar cumplimiento a lo reglamentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, mire, así como lo plantea la compañera que nos asiste, eso es cierto. Es decir, mire, crear una división de roles al interior de una oficina de control interno disciplinario no garantiza imparcialidad, porque van a ser los mismos funcionarios de la misma dependencia que van a decidir la causa, y como se tiene que garantizar la doble instancia, pues la segunda instancia tendrá que seguir siendo la que es en estos momentos, que es el alcalde, ¿cierto? En la personería municipal lo mismo, la segunda instancia en las personerías por lo general es el personero. La primera instancia por lo general es el personero auxiliar o el vicepersonero o el subpersonero, como lo tengan en sus estructuras. Entonces aquí la pregunta es quién va a hacer esa primera parte, pero todos de la misma entidad, que es lo que yo digo con respecto a la ley. No, es que aquí hay sistema acusatorio y se garantizan los derechos fundamentales porque hay división entre funcionarios independientes. Uno investiga y acusa y el otro que adelanta el juicio disciplinario es diferente. Por Dios, de la misma entidad, de la misma nómina, bajo el mismo jefe, bajo las mismas directrices. Eso no, en mi concepto, no garantiza principio de imparcialidad. Yo propuse en mi texto, antes de que se expidiera esta ley, propuse un sistema acusatorio puro donde existieran tres partes. Yo digo que la Procuraduría General de la Nación debía de tener la función de investigación y acusación, como lo hace la Fiscalía en materia penal, y que se creara una jurisdicción disciplinaria, es decir, que existieran jueces disciplinarios o que se fortaleciera la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que se le eliminara la palabra judicial y que fuera una Comisión Nacional de Disciplina, no solo para funcionarios y empleados judiciales, sino también para servidores públicos. Como ellos sí tienen jurisdicción, entonces, en este caso que la Procuraduría investigara y acusara ante la jurisdicción disciplinaria, la defensa se defiende y ese juez que tiene jurisdicción, ese magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, fuera el que decidiera la causa. Y en mi concepto personal, pues deberían de eliminarse en las funciones disciplinarias de las personerías municipales y distritales, y pues tampoco estarían llamadas las oficinas de control interno disciplinario a adelantar procesos disciplinarios como tal. Ese es como un sistema que yo había propuesto en mi libro, pero pues que no fue recogido por el Congreso de la República. Muchas gracias, doctor, nuevamente por sus respuestas. No sé si de pronto alguien más de los invitados tiene alguna pregunta adicional. Digamos que ya estamos dando cierre al evento. Pues es muy importante que todas las dudas que tengan, pues aprovechen. Venga, yo le hago, doctor, me disculpa, le hago una aclaración a la doctora Karen Lorena Castellón. Ella dice: las personerías nunca han tenido competencia para investigar servidores de elección popular. Sí las tienen, son excepcionales, pero las tienen, y son competencias que le otorga la misma Procuraduría. Hay una norma, me comprometo a que se la envío a través del doctor Cristian David, pero hay una norma que dice que la Procuraduría General de la Nación puede otorgarle facultades a las personerías para adelantar procesos disciplinarios en contra de funcionarios elegidos por voto popular, y es por eso que la ley 2094 de 1994 precisamente le quita esa facultad, porque el mismo artículo 13 del que ella nos habla dice
que ya las personerías pues no tendrán esa competencia y esa la tiene ya privativamente la Procuraduría General de la Nación. Entonces, sí la tiene, yo le envío la norma, pero sí la tiene. Perfecto, doctor. Freddy Quiroga nos indica que va a hacer una pregunta. Claro, Freddy, te activa el micrófono y da la pregunta para el doctor. Muy buenos días a todos los presentes. Yo pertenezco a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, obviamente la Unidad de Control Interno Disciplinario, y en este momento nosotros estamos adelantando una serie de procesos disciplinarios que de conformidad con la ley 1952 básicamente los tenemos en la indagación previa. Me llama la atención de la ley 2094 el artículo 265 sobre su vigencia inderogatoria, ya que afecta la misma ley 1952 y nos está diciendo que entrará a regir 9 meses después de su promulgación. Entonces, la verdad, yo quedo en este momento confundido. No sé cuál ley entonces es la que mis procesos disciplinarios debo aplicar, si la 734, la 1952 o esta 2094, o cómo debemos proceder teniendo en cuenta de que nosotros estamos en la fase previa. Muchas gracias. Claro. Bueno, digamos que efectivamente el más alto porcentaje de la ley 2094, perdón, de la ley 1952 del 2019 va a entrar a regir 9 meses después, es decir que estamos hablando de una entrada en vigencia más o menos el 29 de marzo del año 2022. Mientras tanto seguimos aplicando ley 734 del 2002. Lo que dijo la norma es que con respecto a funciones jurisdiccionales para efectos de funcionarios elegidos por voto popular y obviamente para garantizar también debido proceso y derecho de defensa a esos funcionarios elegidos por voto popular, se implementa o se aplica el sistema acusatorio. Es decir, que en estos momentos la Procuraduría General de la Nación, a través de la circular, ha dicho: empieza a regir ya, dicen ellos, ya, para todos los procesos, división de roles entre investigación, acusación y juzgamiento, y funciones jurisdiccionales con respecto a funcionarios elegidos por voto popular. El resto de las normas empiezan a regir después. Entonces la respuesta es: usted hoy sigue aplicando ley 734 del año 2002. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta que me parece muy importante es: ¿desde cuándo entonces comienza a regir esta nueva ley 2094 y las demás normativas del Código General Disciplinario? Mire, con el tema de prescripción y caducidad, yo pienso que hay un tránsito confuso. Sin embargo, como volvimos a ley 734 del 2002, prácticamente no va a pasar nada. ¿Qué fue lo que pasó? Con ley 734 del 2002, que es hoy, teníamos caducidad y prescripción. Caducidad, 5 años, desde la comisión del hecho constitutivo de falta hasta la apertura de investigación disciplinaria. Eso es caducidad. Y prescripción, 5 años desde apertura de investigación disciplinaria para aperturar fallo, ¿cierto? La ley 1952 eliminó el concepto de caducidad y dejó solo prescripción, 5 años desde el hecho hasta fallo de primera instancia, ¿cierto? Y eso fue lo que generó confusión, porque ellos van a prescribir una cantidad de investigaciones y cantidad de procesos. Entonces lo que hizo la ley 2094 fue eliminar lo que había hecho la 1952 y volver a 734. ¿Y cómo volvió? Igual, es decir, 5 años de caducidad desde el momento de la comisión de la falta hasta la apertura de investigación disciplinaria, y prescripción desde la apertura de investigación disciplinaria, 5 años para el fallo de primera instancia. 5 más 5 da 10, volvimos a lo mismo. Entonces sigue igual. Muchas gracias, doctor Jaime Andrés, por su tiempo, por esa excelente disertación. Igualmente, también gracias a todas las personas que se conectaron en este conversatorio, donde pudimos aclarar muchísimas dudas acerca de esta importante temática que es el derecho disciplinario y su aplicación en la actualidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por llegar al final de este video. Los invito a estar atentos a mi contenido. Mi nombre es Cristian Salazar. Hasta la próxima.